My dear young friends, Mis queridos y jóvenes amigos, el espíritu que llena esta reunión aquí en el Centro Marriott de la Universidad Brigham Young y en cientos de otros lugares por todo el mundo refleja su fortaleza, su devoción y su bondad. Cuán agradecido estoy por su compañía esta tarde. Recuerdo las palabras que escribió el poeta Henry Wadsworth Longfellow. Hermosa juventud, de brillante resplandor, de ilusiones, aspiraciones y sueños de fervor, libro de comienzos de historia sin fin, una heroína en toda joven y en todo hombre un amigo afín. Además de todos ustedes, me complace estar con integrantes de mi familia esta noche. Hace poco volví a leer uno de mis libros preferidos de hace mucho tiempo, de Charles Dickens, titulado Grandes Esperanzas. Los que lo hayan leído recordarán que Dickens habla de un jovencito llamado Philip Pirrip, conocido como Pip. El pequeño Pip era huérfano y no recordaba haber visto ni a su padre ni a su madre, ni en una sola ocasión, y deseaba lo mismo que cualquier otro niño. Deseaba con todo su corazón ser erudito, caballero y ser menos ignorante. Sin embargo, parecía que lo que ambicionaba y esperaba estaban condenados al fracaso, hasta que un día un abogado de Londres de nombre Jaggers se acercó al pequeño Pip y le dijo que un benefactor desconocido le había legado una fortuna. Entonces el abogado puso los brazos en el hombro de él y le dijo: muchacho, tienes grandes esperanzas. Hoy, al contemplar quiénes son ustedes y lo que son, en lo que se pueden convertir y lo que pueden llegar a ser, les digo, como ese abogado le dijo a Pip, tienen grandes esperanzas, no por causa de un benefactor desconocido, sino merced a uno conocido, y se esperan incluso nuestro Padre Celestial, y se esperan grandes cosas de ustedes. Muchos de ustedes ya casi finalizan su educación formal. Seguramente van a ser felices por eso. Otros todavía tienen por delante más periodos de preparación académica, pero todos se encuentran en lo que se podría llamar la carrera de la vida. El autor del libro Eclesiastés escribió: ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, sino de los que perseveran hasta el fin. La carrera de la vida es tan importante, el premio tan valioso, que forzosamente se debe hacer mucho hincapié en la importancia de prepararse de manera apropiada y exhaustiva. Cuando meditamos en la naturaleza eterna de nuestras decisiones, la preparación es un elemento indispensable en nuestra vida. Llegará el día en que dirijamos nuestra mirada hacia nuestra época de preparación y estemos agradecidos por haber sido aplicados como corresponde. Hace muchos años, antes de ser llamado al Quórum de los 12, tuve la oportunidad de dar un discurso en una convención de negocios en Dallas, Texas, conocida como la ciudad de las iglesias. Después de la convención, hice un recorrido turístico en un autobús que iba por las afueras de la ciudad. A medida que pasábamos por las hermosas iglesias, nuestro conductor comentaba: a la izquierda pueden ver la iglesia metodista, o allí a la derecha se encuentra la catedral católica. Cuando pasamos por un hermoso edificio de ladrillos rojos situado sobre una colina, el conductor nos informó: allí se reúnen los mormones. Se escuchó la voz de una mujer que desde el fondo del autobús preguntó: Señor, ¿puede decirnos algo acerca de los mormones? El conductor detuvo el autobús cerca de la acera, se dio vuelta y respondió: Señora, todo lo que sé acerca de los mormones es que se reúnen en ese edificio de ladrillos rojos. ¿Hay alguien en este autobús que sepa algo acerca de los mormones? Lo suponen bien. Observé las expresiones de las caras de cada persona en busca de alguna señal de que supieran algo y que alguien tuviera el deseo de hacer algún comentario. Yo miraba y no encontré nada, ni una sola señal. Entonces descubrí
Cuán ciertas son las siguientes palabras. Cuando llega el momento de decidir, el tiempo de prepararse ya ha pasado. Durante los 15 minutos que siguieron, tuve el privilegio de dar, como dijo Pedro, una razón de la esperanza que hay en vosotros. En aquel momento llegué a comprender mucho mejor lo que significa prepararse. De hecho, mis jóvenes amigos, el período de preparación no comenzó el día en que entraron en su primera clase de educación superior. Comenzó mucho antes de que vinieran a esta tierra, cuando vivíamos como hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Estoy tan agradecido porque en su sabiduría Él nos ha dado un registro en el libro de Abraham, en el cual se nos dice algo acerca de esa época de nuestra existencia. Y ustedes saben que es la perla de gran precio, creo que lo saben. Muy bien. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas y estaba en medio de ellas. Y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus. Y vio que eran buenos. Y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos. Fuiste escogido antes de nacer. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él, descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales, y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado, les será añadido. Y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado, les será aumentada gloria sobre su cabeza, para siempre, jamás. Después, en la sabiduría de nuestro Padre Celestial, ustedes y yo nacimos en esta tierra, donde nos recibieron familias amorosas. El Señor, estoy seguro de cuánto ora su familia por ustedes, cuánto se preocupan por ustedes. Les aman tanto. Por favor, no los decepcionen. El Señor nos dice en Doctrina y Convenios que durante los primeros 8 años de nuestra vida no le es dado poder a Satanás para tentar a los niños pequeños. Tuvimos una ventaja de 8 años sobre Lucifer. Piensen en ello. Esta información fue dada por medio del profeta José, allá por el año 1830. En nuestra época, un científico social de renombre, el Dr. Glenn Doman, quien es casi seguro que nunca haya escuchado la revelación citada, ha llegado a la conclusión, mediante su investigación, de que un niño recién nacido es casi exactamente igual a una computadora, aunque es superior casi en cada sentido. Escuchen esto. Lo que se introduce en la mente de un niño durante los primeros 8 años de su vida es muy probable que nunca se borre. Si ingresan información errónea en su cerebro durante ese periodo, es sumamente difícil borrarla. La edad más receptiva de la vida de una persona es el periodo que va entre los 2 o 3 años. Ustedes podrían preguntarse, ¿por qué pone énfasis en esto el presidente Monson? El periodo de los primeros 8 años de aprendizaje hace tiempo que se nos terminó. Sin embargo, ustedes, mis hermanos y hermanas, serán padres algún día y querrán enseñarle a sus hijos y a las generaciones futuras sobre la importancia de esos primeros 8 años. Cuando pienso en algunas de las cosas que seguramente ustedes y yo hicimos de niños, de adolescentes y de jóvenes adultos, a veces considero
que es una maravilla que nuestros padres hayan sobrevivido, ni hablar de que hayan conservado la cordura. Una mujer que había tenido una mañana muy difícil mientras trataba de mantener a sus hijos bajo control, tuvo la sensación de que estaba a punto de perder sus cabales. Su hijo pequeño, Matthew, se le acercó y con una actitud alegre dijo: «Mamá, ¿te acuerdas de ese jarrón que tu abuela le dio a tu madre y que ella te dio a ti? ¿Y que siempre estás preocupada pensando que lo voy a romper?» «Sí», dijo ella. «Bueno», dijo él, «ya puedes dejar de preocuparte». Ustedes, mis hermanos y hermanas, han comenzado otro gran periodo de preparación para que puedan estar capacitados para la carrera de la vida. Me refiero a la preparación académica. Es importante porque es aquí donde aprendemos las lecciones que nos ayudarán a estar a la altura de las dificultades de este mundo cambiante en que vivimos. Tan solo algunas generaciones atrás, si alguien aspiraba a un puesto de responsabilidad en el mundo de los negocios, probablemente el jefe de personal le preguntara: ¿está dispuesto a trabajar mucho? ¿Goza de buena salud? Y si las respuestas a estas preguntas eran afirmativas, lo más probable era que lo contrataran. Esto, por supuesto, no es el caso en la actualidad. Suponiendo que eligen nuestro currículum, que por lo general se envía por Internet, para una entrevista en persona, el director de recursos humanos de esta época hará preguntas como: ¿cuál es su título? ¿Qué puede aportar a nuestra empresa? ¿Qué programas informáticos conoce bien? Entre otras preguntas. Hace muchos años tuve la oportunidad de enseñar a nivel universitario y recuerdo que algunos alumnos parecían saber bien hacia dónde iban. Eran aplicados, tenían objetivos, metas y se esforzaban por avanzar para lograrlos. Pero otros no tenían ningún interés. Parecían estar a la deriva en un mar de posibilidades arriesgadas, donde las olas del fracaso amenazaban con sepultarlos. Primero se volvían perezosos, luego se desanimaban, más tarde se volvían indiferentes y por último se convertían en desertores. Uno de los alumnos que abandonó sus estudios regresó a casa para hablar con su madre y le dijo: «Mamá, dejé la escuela, voy a salir al mundo y me las voy a arreglar yo solo». Armó su maleta y salió a enfrentar la vida con la frente en alto. Cuando ya llevaba 3 semanas enfrentando la vida, llamó a su madre. «Mamá», dijo, «¿te acuerdas de que cuando me fui me dijiste que si dejaba los estudios no podría conseguir un empleo? Te equivocaste. Hace 3 semanas que me fui y ya tengo 6 trabajos». Para la búsqueda de la excelencia es indispensable un esfuerzo genuino. Recuerden que el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. La vida es un mar en el cual el orgulloso es humillado, el evasor queda expuesto y el líder se da a conocer. Para navegar por él a salvo y llegar al puerto deseado, deben mantener sus cartas de navegación a mano y actualizadas. Deben aprender mediante la experiencia de otras personas, ser firmes en sus principios, ampliar sus intereses, comprender los derechos de su prójimo cuando navegan por el mismo mar y ser de confianza en el cumplimiento de sus deberes. La labor que realicen en sus estudios marcará una diferencia notable en las oportunidades que se les presenten al terminar de estudiar. Cuando se esfuercen por tener una buena nota de promedio, no subestimen la importancia de aprender realmente a pensar. Henry Ford, el gran empresario, dijo: «Un hombre culto no es el que ha adiestrado a su memoria para recordar algunas fechas de la historia, sino aquel que tiene logros». Un hombre que no sepa pensar no es un hombre culto. No importa cuántos títulos haya obtenido. Pensar es la tarea más difícil que cualquier persona pueda realizar. Probablemente esa sea la razón por la cual tenemos tan pocos pensadores.
Mucho más importante que nuestro periodo de preparación académica es lo que concierne a la preparación espiritual. Debemos obtener nuestro propio testimonio del Evangelio de Jesucristo, el cual será un ancla para nuestra alma. Durante este tiempo de sus vidas, el cual es incierto y está colmado de preguntas, algunas de ustedes quizás se pregunten lo mismo que Pilato, el gobernador de Judea en los tiempos de Cristo. ¿Qué es la verdad? Y una vez más acudimos a la guía que nos dan las revelaciones. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz. Miles de almas honradas e inquisitivas siguen enfrentándose con la pregunta que había en la mente de José Smith cuando analizaba las declaraciones que hacían las iglesias de su comunidad y saber quién estaba en lo correcto y quién en el error. José dijo, en medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. Y oró. La mejor descripción de los resultados de esa oración es la que ofrecen las propias palabras de José y ustedes las conocen. Vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. José escuchó. José aprendió. La pregunta había sido contestada. Para quienes busquen con humildad, no será necesario tropezar ni flaquear en el camino que conduce hacia la verdad. Nuestro Padre Celestial ha marcado bien el camino. Primero debemos tener el deseo de saber por nosotros mismos. Debemos estudiar, debemos orar, debemos hacer la voluntad del Padre y entonces sabremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. La ayuda de los cielos acudirá a aquellos que la busquen con humildad. Y esa es una promesa que les dejo a ustedes. Piensen en ello. Recuerden que la duda y la fe no pueden existir en la mente al mismo tiempo, ya que una disipará a la otra. En tanto que la duda destruye, la fe satisface. El tener una actitud de fe nos acerca a Dios y a sus propósitos. El presidente David O. McKay, un magnífico líder que me llamó a los 12 hace mucho, él puso sus brazos alrededor y me dijo, una vez fui joven, también cuando fui llamado, y eso me consoló. Fui el último al ser llamado al Quórum de los 12 por David O. McKay. Y él dijo que la experiencia terrenal del hombre no es más que una prueba para ver si concentra sus esfuerzos, su mente y su alma en las cosas que contribuyan a la comodidad y la satisfacción de su naturaleza física, o si dedica su vida a la adquisición de cualidades espirituales. Me gustaría mencionar algo acerca de David O. McKay. Mi primera reunión con el Quórum de los 12 y la primera presidencia, él habló sobre mí y me dijo, hermano Monson, ¿qué canción o himno le gustaría cantar? Y dije, me gustan las canciones de sacerdocio, las que cantamos hoy, pero no sabía que el hermano Lee tocaba el órgano y él tocó la canción y todas la cantamos. Más tarde, en una reunión de testimonios, él dijo, antes
de tener la Santa Cena, nos gustaría que nuestro nuevo apóstol, el Elder Monson, nos instruya sobre la expiación del Señor Jesucristo. Hermano Monson. La puerta estaba demasiado lejos, pero tenía que seguir adelante. Y recuerdo que la fe implica cierta confianza, incluso en las palabras del Creador. En caso de que tengan dudas, sigan el consejo del presidente Stephen L. Richards, quien fue consejero de la primera presidencia y declaró: simplemente digan a todos esos pensamientos escépticos, molestos y rebeldes: propongo quedarme con mi fe, con la fe de mi pueblo. Sé que la felicidad y la alegría se encuentran allí y les prohíbo pensamientos agnósticos y dubitativos que destruyen la casa de mi fe. Reconozco que no comprendo los procesos de la creación, pero acepto el hecho de que ocurrió. Confieso que no puedo explicar los milagros de la Biblia y tampoco intento hacerlo, pero acepto la palabra de Dios. No estuve con José, pero le creo. Mi fe no es fruto de la ciencia y no permitiré que la supuesta ciencia la destruya. En esta época en que el tiempo de preparación académica llega a su fin y se embarcan en la gran carrera de la vida, permítanme darles algunos consejos que los ayudarán a alcanzar sus grandes esperanzas. En primer lugar, eviten las trampas que encuentran en el camino. Eviten los desvíos que los privarán de su recompensa celestial. Pueden reconocerlos si así lo desean. Es probable que aparezcan con el nombre de "si lo hago una sola vez no tiene importancia" o "mis padres son muy anticuados". Los malos hábitos pueden ser esas trampas. En un principio podemos deshacernos de ellos si queremos. Más tarde nos desharemos de ellos si podemos. John Dryden, un influyente poeta y escritor de obras de teatro inglés del siglo XVII, dijo: los malos hábitos aumentan sin que nos demos cuenta, del mismo modo que los arroyos forman ríos y los ríos desembocan en el mar abierto. Por el contrario, los buenos hábitos son los músculos del alma. Cuanto más los usemos, más fuertes llegarán a ser. Nuestro Padre Celestial nos ha aconsejado que busquemos todo lo virtuoso o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza. El ser permisivos, la inmoralidad y el poder de la presión social pueden hacer que muchos se zarandeen en un mar de pecado y que choquen contra los dentados escollos de las oportunidades que han perdido, las bendiciones que ya no merecen y los sueños hechos trizas. Cualquier cosa que lean, que escuchen o que miren dejará una huella en ustedes. Eviten cualquier cosa que se parezca a la pornografía. Es peligrosa y adictiva. Si siguen viendo pornografía, su espíritu se volverá insensible y se les corroerá la conciencia. No tengan miedo de salir del cine, de apagar la televisión y de cambiar de estación de radio cuando lo que se esté transmitiendo no cumpla con las normas de nuestro Padre Celestial. En pocas palabras, si no están seguros de que una película, un libro u otra forma de entretenimiento es apropiado, no lo miren, no lo lean, no participen de ello. Segundo, cuidado con los comienzos que resultan muy atractivos y los finales fundidos. Me encanta la sabiduría que encontramos en este poema sencillo, escrito por un escritor anónimo. No creo que sea una pieza literaria, pero creo que lo entenderán. A lo mejor no lo entienden. Yo hablo por mí mismo. Sé constante en tu tarea hasta que la domines. Muchos comienzan, pero pocos terminan. El honor, el poder, la posición y el elogio son siempre de aquel que persevera. Permanece en tu labor hasta que la domines. Esfuérzate, suda y sonríe ante ella.
porque del esfuerzo, el sudor y la risa recibirás al fin tu victoria. Esta rima es interesante. El trabajo ganará y el soñar despierto no trascenderá. Díganlo 10 veces muy rápidamente. Si estamos dispuestos a trabajar, como resultado obtendremos la capacidad de realizar un esfuerzo continuo para lograr una meta determinada. Siempre he sido fanático de los deportes. Por mucho tiempo recordaré a un relator en el momento en que alababa el increíble desempeño de Gilberton Abraham Tittle, uno de los grandes mariscales de campo profesionales del fútbol americano de todos los tiempos. Él dijo: esta será la jugada clave del partido. Tittle ya tiene la imagen del centro. Se desvía para lanzar, pero su equipo no puede respaldarlo. Parece que el juego ha terminado. Esperen. Tittle ha esquivado a sus oponentes y ha pasado la mitad de campo. Lanza la pelota y esta llega a la zona de gol. La atrapan y hacen un tanto. Ese fue un gran esfuerzo extra de Tittle. En el juego de la vida, siempre se requiere que hagamos un esfuerzo extra. Una vida feliz no hace su entrada con trompetas y redoblantes en ningún momento particular de nuestra vida. Va creciendo dentro de nosotros año tras año, poco a poco, hasta que finalmente nos damos cuenta de que es nuestra. Se logra por medio de mucho trabajo tan bien hecho que podemos levantar la cabeza, seguros de nosotros mismos y mirar al mundo a los ojos. Sigan el ejemplo de Cristóbal Colón. Tomen una hoja del diario que llevó durante su primer viaje, día tras día, con la esperanza de encontrar una tierra que nunca encontraron. Simplemente escribió: hoy seguimos navegando. Y la perseverancia recompensará ricos frutos. Tercero, ayuden a otros en su carrera de la vida. Recuerden que cuando ayudan a otra persona a subir una montaña, ustedes también se están acercando un poco más a la cima de ella. Traten de ver a su hermano o a su hermana con la perspectiva correcta. Un hombre dijo: miré a mi hermano con el microscopio del criticismo y dije: qué tosco es mi hermano. Luego miré a mi hermano con el telescopio del desdén y dije: qué pequeño es mi hermano. Luego miré en el espejo de la verdad y dije: cuán parecido a mí es mi hermano. La misión del Maestro se caracterizó por llevarse a cabo con una actitud de amor. Él le dio vista al ciego, imagínense, piernas al cojo y vida a los muertos. Quizá cuando estemos frente a nuestro Hacedor, no nos preguntará: ¿cuántos puestos tuviste?, sino: ¿a cuántas personas ayudaste? En realidad, nunca podrán amar al Señor hasta que no lo sirvan al servir a su pueblo. Cuarto y último, busquen la ayuda del Señor. Las almas son de muchísimo valor, sus almas y la mía. El mismo Padre Celestial lo ha dicho. Recuerden que no estamos corriendo solos en esta gran carrera de la vida. Tenemos derecho a la ayuda del Señor. El apóstol Pablo exhortó a los hebreos de la siguiente manera: despojémonos del pecado, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en un ejemplo, o sea, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Antes de que podamos tomarlo como nuestro compañero, antes de que podamos seguirlo como nuestra guía, debemos encontrarlo. A fin de encontrarlo, me gustaría sugerir, antes que nada, que debemos hacerle lugar en nuestra vida. Él dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
El médico Lucas describió así la escena del nacimiento de Cristo. Es hermosa. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La invitación del Señor es para cada uno de nosotros. Piensen en ustedes mismos, individualmente, en las palabras del Señor a ustedes. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y me gustaría agregar, a ella. Mis jóvenes hermanos y hermanas, hagan lugar para el Señor en su hogar y en su corazón, y Él será su compañero. Él estará a su lado. Él les enseñará el camino de la verdad. Con su ayuda y con la preparación de la que he hablado, pueden seguir adelante en esta carrera de la vida y alcanzar sus grandes esperanzas. Entonces, cuando todo termine, podrán decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si lo hacen, las bendiciones del cielo llegarán. Aquel que está al tanto de la caída de un pajarillo reconocerá a su manera nuestro servicio. Permítanme compartir con ustedes una experiencia que refleja esta promesa. El hermano Edwin Buchanan, hijo, fue misionero en Alemania en 1938, lugar donde amaba a la gente y sirvió fielmente. Al terminar su misión, regresó a Salt Lake City, contrajo matrimonio y comenzó su propio negocio. Pasaron 40 años. Un día el hermano Cannon vino a mi oficina y me dijo que había estado deshaciéndose de algunas fotografías de su misión. Entre las fotos que había guardado desde el tiempo de su misión, había varias que no sabía exactamente de qué eran. Cada vez que se proponía desecharlas, había tenido la impresión de guardarlas, aunque no sabía el por qué. Eran fotografías que habían sido tomadas por el hermano Cannon durante su misión cuando sirvió en Stettin, Alemania, y eran de una familia, una madre, un padre y una hija e hijo pequeños. Sabía que su apellido era Berndt, pero no podía recordar nada más acerca de ellos. Me dijo que tenía entendido que había un hermano Berndt, que era el líder de la iglesia en Alemania, y pensó, aunque la posibilidad era remota, de que este Berndt podía tener alguna relación con los Berndt que habían vivido en Stettin y que aparecían en la fotografía. Antes de deshacerse de las fotos, pensó en preguntármelo a mí. Le dije al hermano Cannon que en poco tiempo iría a Berlín, donde pensaba ver a Dieter Berndt, el líder de la iglesia, y que le mostraría las fotografías para saber si tenían algún parentesco y por si las quería. También existía la probabilidad de que viera a la hermana del hermano Berndt, que estaba casada con Dietmar Mattern, un presidente de estaca de Hamburgo. El Señor no permitió siquiera que llegara a Berlín para cumplir sus propósitos. Me encontraba en Zúrich, Suiza, tomando el vuelo hacia Berlín, cuando Dieter Berndt subió al avión. Se sentó a mi lado y le dije que tenía algunas fotografías viejas de algunas personas de apellido Berndt de Stettin. Se las entregué y le pregunté si se daba cuenta de quiénes eran esas personas. Mientras las miraba atentamente, comenzó a derramar lágrimas y dijo, nuestra familia vivía en Stettin durante la guerra. Mi padre murió cuando una bomba de los aliados explotó en la planta donde él trabajaba. No mucho tiempo después, los rusos invadieron Polonia y la zona de Stettin. Mi madre nos tomó a mi hermana y a mí y huyó del enemigo que estaba avanzando. Tuvimos que dejar nuestras pertenencias, entre ellas todas las fotografías que teníamos. Hermano Monson, yo soy el pequeñito que aparece en estas fotos y mi hermana es la pequeña niña.
El hombre y la mujer son nuestros queridos padres. Hasta el día de hoy no tenía fotografías de nuestra infancia en Stettin, ni de mi padre. Enjugando mis propias lágrimas, le dije al hermano Bernd que las fotografías eran suyas. Él las puso en su portafolio con mucho cuidado y cariño. Durante la conferencia general que siguió a ese acontecimiento, Dieter Bernd viajó a Salt Lake City y fue a visitar al hermano y a la hermana Cannon para poder expresarles en persona su agradecimiento por lo inspirado que había sido el hermano Cannon al guardar esas fotografías tan preciadas y a seguir la inspiración de no deshacerse de ellas durante 40 años. William Cooper escribió estas líneas: con maravillas obra Dios en la profundidad, calma la fiera tempestad y pasa por la mar. Pues no debéis a Dios juzgar, mas sí confiad en Él. Tras sombras de oscuridad, sonríe con amor. Este testimonio les dejo. De esto testifico a ustedes, que Dios vive, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es nuestro hermano mayor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el autor de las grandes esperanzas de ustedes. Les dejo mi bendición, les expreso mi amor. Ustedes son una generación escogida, selecta, con grandes esperanzas. Que el Padre Celestial los guíe y los bendiga siempre y que siempre se esfuercen por alcanzar esas grandes esperanzas. Es mi ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.